es el tema que el Señor ha puesto en mi... Bueno, nunca ha estado fuera de mi corazón, es el tema para mí central de todo esto. Y es una persona, se llama Jesús el Hijo de Dios. Él es la razón de todo lo que hacemos, realmente. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Y en el pasado, creo que fue en el mes de diciembre, hablé un poquito de Jesús y de quién es Jesús. Hoy quiero hablar un poquito de la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a orar. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, por todo lo que encierra ese nombre, por la maravillosa obra que Él ha hecho en favor nuestro, para gloria y honra tuya. Te pido que en esta mañana nuestros corazones sean abiertos y nuestros ojos abiertos también y listos para recibir tu palabra y que podamos ver un poco más quién eres tú, Señor Jesús, y cuál es tu maravillosa obra. Te doy gracias en tu nombre, precioso Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces con un versículo que es Juan 19:30. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estamos hablando del momento en que Jesús está en la cruz, antes de partir, y Él dice estas palabras, consumado es. Es interesante que entendamos lo importante que todas las grandes cosas que Jesús hizo se consumaron precisamente cuando Él dijo esto, consumado es. Terminó este telestai. Terminado, absolutamente concluido. En otras palabras, todo lo que era necesario hacer ya fue hecho, ¿verdad? Entonces, estas palabras fueron dichas antes de su muerte y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos ahora a mirar un pasaje que es Tito 3, versículos 3 al 7. Miren cómo nos describe, cómo describe al ser humano antes de Cristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De esta palabra no puedes traer por lo menos, bueno, 3 o 4 cosas importantes. En el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, bueno, esto atrás, pero lo vamos a devolver, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y empieza a enumerar una serie de actitudes, de pecados, una serie de obras que son propias de un estado de pecado, no son propias de otra cosa. Entonces, en la clase sobre la salvación específicamente, porque nosotros tenemos un curso que es Jesús y su obra, que trata cada uno de estos temas extensamente de la obra de Jesús, o solamente vamos a ponerlo así, y son cursos que a partir de este año ese tipo de cursos para miembros activos de la congregación, vamos a precisar la membresía de la congregación, quién es un miembro activo, para que los miembros activos tengan acceso a este tipo de cursos. Y ese es uno de los cursos que va a estar disponibles allí. Entonces dice, el hombre en el Edén, es decir, en la clase sobre la salvación, al principio se describe el estado de pecado del hombre, ¿sí? Que es el producto de una ausencia total de Dios en su vida, ¿verdad? Que viene a su vez como resultado, ahora sí, del pecado de la caída del hombre. Entonces, cuando el hombre estaba en el Edén, Adán, que incluye a Eva obviamente, en su estado inicial, en el Edén estaba en perfecta comunión con Dios. Luego viene la prueba, donde Dios quiso saber si él iba a estar con él voluntariamente, no porque le tocaba, porque Dios es así, Dios no te obliga a que lo ames, Él te deja elegir. Y entonces, luego viene la prueba donde el hombre libremente decidió, decidió desobedecer a Dios, le creyó al otro personaje que apareció, decide desobedecer a Dios, o sea, fue el hombre el que decidió, ¿no? Y comió el fruto que Dios le había prohibido, el único fruto de todo el huerto, el único, que es mucho más que un fruto. Ahora, en ese momento, el hombre peca trayendo como consecuencia la muerte.
Ahora, en el curso lo precisamos mucho más, pero es primeramente la muerte espiritual, que eso tiene que ver con un estado de pecado, que es un estado completamente separado de Dios, una naturaleza de pecado, y este es un término que es muy importante ampliarlo, ¿no? Pero no va a ser el espacio hoy. Como consecuencia de esa naturaleza que vino él de pecado, el hombre comienza a pecar. Y aquí cabe una famosa pregunta que le hacíamos en el examen de salvación a los... no, nos lo hicieron a todos en el examen de la escuela, que es esta pregunta: ¿el hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? Y más de uno se raja la respuesta. No, el hombre peca porque es pecador. Es decir, el pecado es resultado de su naturaleza. El hombre peca porque es pecador. Peca porque tiene una naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Señor Jesús ante ese estado de cosas? Bueno, en primer lugar, ahora sí empezamos a ver en general la obra de Cristo. Lo primero que Él hace es darnos salvación. Lo primero que hace es salvarnos. Él nos salvó. Y en la clase de salvación vemos que salvación significa muchas cosas. No es solamente no ir al infierno o ir al cielo. Y una de ellas es sencillamente que el Señor vuelve y nos pone en un estado de gracia delante de Dios Padre. Jesús nos vuelve a poner en un estado de gracia delante de Dios, del que salió el hombre en el Edén. ¿Sí? ¿Y qué empieza a pasar? Bueno, ya no reina el pecado en nosotros, aunque tengamos todavía este cuerpo de pecado. Pero el pecado ya no se enseñorea, ahora somos libres para no pecar. Antes ni libres ni nada, eso era de una u otra manera, era como el ambiente natural. Entonces, Jesús nos salvó, vino para salvarnos, dice la palabra, ¿no? Pero, ¿de qué nos salvó? Bueno, hay varias cosas que tengo aquí, ¿no? De la muerte, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás y sus garras. De tal manera que pasa algo interesante. Mire lo que dice este pasaje, Romanos 8:1, Reina Valera 60. Ahora pues, ninguna condenación, oye, ojo que dice que ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero aclarar que esto no es como una orden, sino una consecuencia. A causa de que estamos en Cristo Jesús, nuestra tendencia es a caminar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está diciendo que tenemos que hacer eso para... Es diferente, ¿no? Esta es la versión Reina Valera, pero me gusta mucho. Aquí dice que no hay ninguna acusación ni condenación para nosotros. Pero la versión NBI lo dice de otra manera. Me gusta también porque es un poquito más entendible. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Verdad? Cuando Jesús no estaba en nuestro corazón, ¿qué había en el corazón nuestro? Un estado de muerte. La muerte espiritual. La parte espiritual muerta y separados de Dios. La muerte espiritual que trae como consecuencia la muerte física. Es que es muy interesante porque Génesis dice, si tú comes este árbol, al morir morirás. Habla de una doble muerte. Vas a morir primero espiritualmente y como consecuencia de eso viene la muerte física. Pero ahora viene el Señor Jesucristo y quita esa muerte, poniendo en lugar la vida. ¿Cómo se llega a tener la vida? La palabra es muy clara. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Mala persona es? No, no es mala persona. ¿Que se puede portar bien sin eso? Sí, algunos se portan bien sin eso, pero no tiene la vida de Dios en él. Y eso marca una gran diferencia. Es claro, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a irlo aclarando poco a poco. La palabra de Dios claramente lo dice. El que no tiene al Hijo sencillamente todavía está sujeto, por buena persona que sea, a sus propias pasiones, sujeto a su propio pecado, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, en un área o en otra. Todavía permanece en tinieblas y por supuesto en condenación. Porque aquí dice que ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Lo están diciendo en Diosito lindo. No, está diciendo en Cristo Jesús. Algo tiene que ver Jesús en esto. Yo sé que tiene mucho que ver, pero es importante. Voy a leer la segunda parte de un pasaje que más adelante vamos a aclarar,
que es Juan 3:16, pero lo voy a leer Juan 3, perdón, pero lo voy a leer del 16 al 21, no del principio. Más tarde leeremos el comienzo para explicar otra parte de la obra. Entonces dice Juan 3:16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que dice es tremendo, porque la gente dice que Dios es un Dios condenador, ¿no? Dice claramente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El problema es que uno es que decide. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido, me impacta el tiempo del verbo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora mira, continúa, ¿no? ¿Cuál es la condenación? ¿De qué se trata esto? No es que Él lo dijo, yo lo pongo, no, mira qué es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cuando se describe al Señor en Juan 1, la luz, esta luz vino al mundo, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso hay mucha gente hoy en día que no quiere saber de Jesús nada, porque Jesús es luz. Y si se alumbra la luz, se les van a quitar las tinieblas, entonces no van a poder hacer muchas cosas que quieren hacer. Eso no quiero entrar en detalles. Sí, se quita a Dios de la ecuación, se pretende quitar. Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Ay, no, para no sentirme mal, para que no me digan nada. El problema es que hay una cosa que se llama conciencia que le marca a uno adentro. Mas el que practica la verdad, mira que no dice el que hace lo bueno. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación? Según lo que acabamos de ver, no hay sino una sola manera. Creyendo en el Señor Jesús, el que ha depositado toda su confianza en el Señor Jesucristo, sencillamente es salvo de la ira de Dios. ¿Cómo? Por gracia, claro. Es lo primero que Dios hace. Salvo de la ira de Dios. Ahora, el Señor vino a salvar a todos los hombres, ¿no? Lo dice aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a todo. Estoy hablando de a todas las personas, a todos los hombres. Él vino a salvar a todos los hombres, grandes, pequeños, pobres, ricos, y toda la humanidad. Sin embargo, vuelve y juega. La gente es la que elige. Solamente son salvos los que creen en qué, en cualquier cosa, no, en su nombre. Usted puede creer en cualquier cosa para otra cosa, pero para esto solamente vale el nombre de Jesús. Ahora, creer implica obedecer. ¿Qué implica creer? Aquí la palabrita nos complica. ¿Obedecer qué es? ¿Creer qué es? Obedecer, seguir, renunciar a nuestra propia vida, morir a nosotros mismos, abandonarnos por completo en las manos del Señor Jesús y aceptar que a través de su muerte y su resurrección, tú y yo somos salvos de su ira, de condenación, de esclavitud, si lo quieren poner más allá, del infierno, como dice la palabra. Ahora, solo hay dos alternativas para el hombre. Si escoge seguir al Señor, sabemos para dónde va. Pero si escoge no seguirlo, también sabemos para dónde va. Según las palabras dichas por el Señor Jesús. Ahora, nadie se puede salvar a sí mismo. Aunque el hombre hace muchos intentos al respecto. ¿Verdad? El hombre haya hecho muchos intentos. En Génesis dice claro que cuando el hombre pecó, fue echado del Edén y que el Señor puso unos ángeles con espadas para que el hombre no pudiera retornar a su presencia de esa manera. ¿Sí? El hombre por sus propios medios no puede regresar a la presencia de Dios, no puede llegar a la presencia de Dios. Por sus propios medios, méritos, virtudes, obras, fuerza, sabiduría, ningún ser humano puede entrar o retornar a la presencia de Dios ni restaurar su comunión con Dios. Ninguno, si no es a través de Cristo. Estoy diciendo que no puede ser buena persona sin Cristo. Sí, probablemente sí, yo conozco gente buena persona, hasta un punto. Pero eso no quiere decir que siendo buena persona, eso te va a hacer regresar a la presencia de Dios, porque solo se proveyó un camino. Y vaya qué camino. Entonces, ¿qué dice Romanos 3:23? Eso es clarito, mira. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos
no algunos. Todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo así? ¿A qué horas? Cuando Adán pecó, como Adán fue el padre inicial, toda la genética de Adán, todo lo del pecado de Adán pasó a todos. Pero Dios no nos dejó ahí. Trajo una solución. Entonces, miren, esta es la versión, este es Romanos 3:23. Me gusta esto y yo me aprendí a esto con Mazda. Mazda 3:23, Mazda 6:23. Recuerda que en Colombia había un Mazda 3 y un Mazda. El segundo es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús. Son muchos los intentos del hombre para encontrar a Dios. Y son muchos los caminos que el hombre intenta caminar para agradar a Dios. Unos usan la ciencia, el arte, su propia sabiduría. Otros inventan las religiones, que no son otra cosa que intentos o inventos del hombre para poder alcanzar a Dios a su manera y para retornar por su propia voluntad y a la presencia de Dios, lo cual es imposible. Porque el hombre se encuentra en un estado de pecado y necesita acudir a la obra de Jesús, a la obra de su muerte y resurrección para poder salir de ese estado de postración y ser salvo. Es que cuando Dios dijo, si el hombre peca, muere, Dios nos iba a retratar. Es que esa es verdad, Dios Padre, ¿sabes? Dios no cambia de opinión. Si el hombre peca, muere. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Que muriera otro en lugar de nosotros para que no muriéramos. Y mandó uno perfecto, su hijo, para que él nos suplantara. Pero alguien tuvo que morir, no fue gratis. No fue que dijo, ay, dejemos así. Como uno dice, sí, deje así. No, aquí no fue un deje así. Era necesario que toda la justicia de Dios se cumpliera. Al punto de que tuvo que ir y derrotar a Satanás aquí. Y pasar por sus engaños, él aquí. Para que tuvieran todo el piso legal para hacerlos libres. No pasar por encima de la voluntad de Dios. Entonces, necesita acudir a la obra de Jesús, a la hora de su muerte y resurrección para poder salir de ese estado de postración y ser salvo. Entonces, si esos instintos del hombre fueran suficientes, sencillamente llegaríamos a la conclusión de que Jesucristo no es necesario, o que fue una payasada lo que hizo. Y vaya payasada, pues, bastante costosa y fuerte como para que fuera. Entonces, y si no es necesario Cristo, ¿por qué el hombre cada día es más decadente? ¿O ustedes creen que ustedes ven mucha... Bueno, en fin, eso sí lo dejo que cada uno lo analice. Su estado cada día para mí es más degradado y más alejado de la presencia de Dios. Para mí. De la presencia de Dios, pues, que otras cosas no. Sencillamente porque sus medios no son suficientes. ¿Qué dijo Jesús? Otra de las cosas que dijo. Mira se me había olvidado esta versión también de la anterior antes de que la miremos. Mira Romanos 6:23, TLA. La omití. Quien solo vive para pecar, te seguirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro. Muy lindo texto, muy bonito pasaje. Pero bueno, continuando, esto fue lo que dijo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, yo soy el camino, no un camino, sino el camino. Él, o sea, el único. Yo soy el camino y la verdad, no una verdad, la verdad. Y la vida, no una vida, la vida. Entonces, nadie viene al Padre, nadie regresa al Padre, sino por mí. Eso no tiene vueltas. Él hace una afirmación categórica y tajante. Nadie va al Padre sino a través de mí, como puente. Yo soy el puente a cruzar el abismo ese. No sé si ustedes vieron una clase donde le mostraron, ¿no? Cuando uno iba a hablar de salvación, que era el hombre aquí, el Padre aquí y una cruz, que era el puente que pasó. En esos folletos de evangelización, me acuerdo que era muy gráfico. En sí, era muy usada por nuevos comienzos, por cartillas para evangelizar y metodologías. Entonces nadie puede agradar al Padre sino a través de la obra de Jesús. Por eso el hombre natural cada vez se agota más sus fuerzas y cada vez se encuentra más solo, más separado, más aislado, más alejado de la presencia de Dios, porque el único camino, repito, para poder restaurar nuestra comunión con Dios Padre es Jesús. Pero Jesús crucificado y resucitado. ¿Por qué es importante que sea crucificado y resucitado? Como una demostración de que Él venció al pecado y Satanás. Venció a la muerte y a Satanás. Lo que dice Romanos 3:23, que porque todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios.
Destituidos de la gloria de Dios, eso no es otra cosa que decir, todos están separados de la presencia de Dios. No tienen acceso a Dios. Eso es lo que dice. Entonces, la comunión entre Dios y el hombre está rota por el pecado. Ahora, en Romanos 6:23, que lo vimos, el más grande, dice que el pecado tiene una paga, que es la muerte. Un precio que es la muerte que la debemos pagar tú y yo, porque la paga, la recompensa por el pecado es la muerte. Y nosotros antes pecábamos porque teníamos un estado o naturaleza de pecado y nadie nos podía librar y estábamos destinados a morir espiritual y bueno, lo otro ni modo. El fin inevitable para todos los hombres era la muerte. Toda la humanidad estaba destinada a morir porque habían entrado en pecado. Pero, ¿qué leíamos al comienzo en Tito 3:34? Que Dios nos amó tanto al comienzo de este tema de salvación que en lugar de nosotros puso a su Hijo. Ahora, la segunda parte de la obra de Jesús. La segunda es el perdón de pecados. La segunda parte de la obra, perdón de pecados. Ya no hay más memoria de nuestros pecados delante de Dios. Esto es muy lindo. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades. Ahora está este texto, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y no dice por amor a ti, por amor de mí mismo, dice Dios. Por amor a mí mismo. Y por amor de mí mismo, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tú sabrás cuáles son tus pecados, pero Dios no tiene memoria de ellos. Los borra de una vez por todas y se olvida de ellos. Ahora yo pregunto, si Dios se olvida de nuestros pecados, ¿por qué algunos de nosotros no hemos de olvidarnos de nuestros pecados antiguos? ¿No? A veces andamos con ese lastre, esa carga. Ay, pero es que yo fui hasta para vender lo que quiera. Sabiendo que en su misericordia Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. No de unos cuantos, todos. Ahora, mire este texto, Hechos 3, 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, borrados, como esos borradores del lápiz, ¿no? Que uno llega ahí. Pero esos no son muy buenos, uno tiene que usar el otro porque a veces se queda ahí. Pero es como desaparecido lo que está diciendo. Cuando hacemos la oración de entrega a Jesús de corazón, entregamos nuestra vida a Él, todos nuestros pecados son borrados sin importar el tamaño o la calidad de los miembros. Si no hay pecado que Dios no perdone en Jesús. No hay pecado que Dios no perdone en Jesús. No hay. Ni tu conciencia y menos Satanás pueden acusarte más. No hay deudas. Todas fueron pagadas. Ahí se usa una ilustración muy linda en la clase, que es el queirógrafo, ¿no? Que en las celdas de los reos romanos, cuando había una persona presa, ponían un cartelito afuera que decía, ¿por qué está aquí? Fulano está aquí por esto, esto y esto y esto. Y la palabra dice que el Señor agarró el queirógrafos que había en contra de nosotros y lo clavó en la cruz. Lo quitó y lo clavó en la cruz. Ahí se sabía por qué estaba este man en la cárcel. Pero él borró los nuestros. El tuyo y el mío lo desapareció, lo quitó. Entonces, la expresión tiempo de refrigerio habla de paz, ¿no? Qué fresquito, una paz profunda y verdadera. Una vez que nuestros pecados son quitados, nadie nos puede quitar esa paz. Una paz verdadera y a paz nos llamó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Está diciendo, o sea, para que pudiéramos tener paz, Él sufrió. Y Él sufrió y pagó por todos nuestros pecados. Entonces, esa realidad de que trae la paz del perdón, no nos la puede quitar ni siquiera el diablo. El diablo siempre te va a acusar, ¿no? Ay, mira lo que hiciste, lo que haces, lo que sigues pensando, pero hemos confesado el pecado, aceptando la obra de Cristo en el Calvario y hemos pedido perdón en su nombre y Dios borra esos pecados y estamos en un estado de gracia. Una tercera cosa de la obra de Cristo, el nuevo nacimiento. Ahora os iba a leer los primeros versículos de Juan 3. Ese encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿no? Su sangre derramada quita todos los pecados de mi vida
Quita la vieja naturaleza pecaminosa y nos da una nueva naturaleza, lo que conocemos como nuevo nacimiento. Aquí entonces tiene ese diálogo con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Juan 3, 1 al 7, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Es un diálogo muy interesante porque pues Nicodemo era un judío, un maestro judío, y él veía todo lo que Jesús hacía, pero decía: pues, las cosas que hace tienen que ser Dios, pero como no era bien visto que se juntaran con él, pues fue de noche, ¿no? Sabemos. Entonces Jesús dice: ¿tú sabes? No, tú no sabes nada. Si no naces de nuevo no tienes idea de nada. Sabemos. Después hablaremos de eso en un contexto de evangelismo. Cuando naces de nuevo, entras y disfrutas del reino de Dios. Iniciamos una nueva vida, se empieza una nueva forma de vivir. Y eso significa realmente, aunque invitamos a Jesús, en realidad recibimos al Espíritu Santo pues en nuestro corazón. Recuerde que son lo mismo, 3 personas. Un nacido de nuevo es una persona que ha recibido la naturaleza de Dios y tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, ¿verdad? Por eso el Señor dice: el que tiene el Espíritu es de Dios. El que no lo tiene, no es de Dios. Punto. Ahora, ya no me gobierna mi vieja naturaleza, que hacía que yo hiciera todo lo que mi cuerpo me pedía. Ahora vivimos según o conforme a nuestra nueva naturaleza, según el deseo del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Él es el que gobierna nuestra vida ahora. Hago una salvedad: si se lo permitimos, porque vuelve a ser lo mismo. Yo tengo el Espíritu Santo en mí, sí, pero sigo teniendo un cuerpo de carne, sigo teniendo la carne mía, sigo teniendo deseos, y un ejercicio permanente de someter mi cuerpo y mis pensamientos a la obra del Espíritu Santo. Y esa es la clave para todo. Eso es una realidad. Cuando yo le digo: te entrego esto, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo mío, mis deseos, te entrego la verdad. Yo lo he experimentado y en este último tiempo ha sido impresionante. Esta mañana hablaba con mi esposa, yo lo he experimentado en una dimensión enorme. Nunca, hacía mucho rato no veía algo así tan impresionante. Todo, o sea. Ha sido a partir de que dije: no, sí, está bien. Hay cosas que me gustan, pero te las voy a entregar. Y eso ha pasado, ha habido una transformación, ha habido un crecimiento muy lindo, y le agradezco al Señor por eso. Como dice, espero que no me pongan como el primero Arturo, que cuando me pusieron una medalla por mi humildad, al momento me la tuvieron que quitar. Sí. No, espero que no, pero ha sido una realidad impresionante lo que he visto de gracia de Dios en este aspecto en este último tiempo. Siempre lo he visto, pero ha sido mayor. Entonces, Romanos 8:16, ¿qué dice? Mira este texto. Esta es la segunda parte. Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu. Tenemos esa certeza de que somos hijos de Dios. Entonces, salvación, perdón de pecados y un nuevo nacimiento ocurren instantáneamente en el momento en que tú rindes tu vida a Cristo. Esas 3 cosas vienen de una. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hizo Jesús? La justificación. ¿Qué es ser justificados? Ser justificados quiere decir que Dios por gracia nos toma como justos sin serlo. Nos toma como justos sin serlo. Entonces Jesús, quien era el único justo, murió por todos los demás injustos, tú y yo incluidos. ¿Sí? Por la obra de Jesús en su sangre derramada, en su muerte, en su resurrección, tú y yo pasamos a ser justos delante de Dios. Habla de que nos pone un vestido de justicia, nos viste de su justicia. Entonces, cuando el Padre mira, no te ve a ti, ni me ve a mí, ve a Jesús. Y ve la justicia de Jesús imputada a nosotros. Es un vestido. Entonces, nuestras maldades, pecados e iniquidades, Dios no las tiene en cuenta.
Lo que tiene en cuenta es la obra de Jesús. Y al aceptar esa obra, soy declarado justo por gracia, sin serlo en realidad. Yo no soy justo, tú no eres justo, nadie aquí es justo. Pero como Él puso su justicia sobre nosotros, Dios nos ve justos. Es un acto de soberanía de Dios, perdón. Él en su amor y su gracia decidió hacerlo. Justificarnos. No hay que pagar porque Jesús ya pagó por nosotros lo que debamos pagar. Entonces Romanos 8:30, ese es otro interesante también. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que está diciendo es que a los que llama él lo justifica. Ahora, Él lo hizo todo. Nosotros no tuvimos que mover un dedo. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Aceptar y recibir lo que Él ya hizo. Es por fe. Y eso al ego le duele mucho. ¿Cómo así no puede ser tan fácil? Yo tengo que hacer algo. Es más doloroso a veces que recibir algo que le dan a uno que ganárselo uno, ¿no? Pero nosotros queremos ganarnos algo. No, no, pero ¿cómo haces? Es que yo soy buena. No. Eso es gracia, hermano. No hay ninguno. Quinto aspecto. Estos ya son más corticos. La redención. Este texto es interesante. Efesios 1:3-7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Esto es tremendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces Dios nos redime. ¿Qué es eso? La redención es la obra de Jesús que provee el pago por la deuda del pecado. Él paga. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era la redención por el pecado? Era con un corderito. El creyente llevaba un animalito, un corderito, un cordero, preferiblemente se lo entregaba al sacerdote, y este lo sacrificaba y ese era el pago. En el Antiguo Testamento la redención o pago se hace ¿por quién? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que repetíamos como loros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Pero Él fue cordero y sacerdote a la vez. Entonces ese es el cordero. Él pagó. Entonces Dios Padre mismo proveyó un cordero, nada menos que su hijo, y lo sacrificó. ¿Ah? En su hijo Dios nos redime, nos compra. Este término redención tiene que ver con un pago que se hacía cuando un esclavo era, para sacarlo del mercado de esclavos, se daba un dinero y se sacaba, se compraba, se sacaba, se lo podía llevar para su casa. Eso fue lo que hizo con nosotros, ¿no? Tú y yo valemos mucho para Dios porque nos ha comprado con un precio tan alto que es nada menos que la vida y la sangre de su precioso Hijo. Y hasta ahora no la podemos menospreciar. La santificación, otra parte de la obra. Santo quiere decir separado y apartado para Dios. Eso es un santo. Alguien que ha sido apartado y separado para Dios. Separado del pecado, separado del mundo, separado de lo considerado normal, que cada vez mete más cosas en esa categoría. Me aterra. Esa caja de normal se ha ampliado mucho, ¿no? Ya es una bodega. Ya no cabe. Ya están metiendo muchas cosas en ese mismo nombrecito. Entonces, separado del pecado, separado del mundo, de lo considerado normal, para consagrarse completamente a Dios. Apartado del mundo y todo lo que implique. Entonces, santidad, óiganlo bien, no es dejar de cometer pecados. Y esa es la enseñanza más metida en la iglesia. Tienes que dejar de cometer pecado porque yo soy santo y tú tienes que ser santo. Tú tienes que. No, pero que yo no cometa pecado es el fruto de ser santo. O sea, yo no cometo pecado a causa de que soy santo. No es al revés, no es que yo dejo de pecar para volverme santo. Me explico, la santidad de Dios es la que yo hace, que Él ha puesto en mí, es la que yo hace, que yo tienda a no cometer pecado. Sin embargo, vamos a la primera. ¿Cuál es la primera? A mí me gusta, hay una cosa importante que la aprendí por recién convertido, que es el principio de la primera mención. Las cosas que aparecen en Génesis, por ejemplo,
un principio que aparece en Génesis marca toda la doctrina de un tema a lo largo de toda la escritura. Y en este caso, la primera mención de santidad, ¿dónde aparece? Mírala, Génesis 2.3. Génesis 2.3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cómo así? Un día no comete pecado. ¿O sí? ¿No? Santidad lo separó. Él apartó el día. Entonces, santidad en esencia es tú eres apartado. No voy a dejar de cometer pecado para ser santo. Es lo contrario. A causa de que soy santo, no cometo pecados. O cada vez cometo menos pecados para ponerlo en un punto más equilibrado, ¿sí? No es una apariencia externa. No es cara de piedad, ¿sí? Mirando para el techo o los ojos abajo para mirar a nadie. Ojos puros. Hablar suave, mijitos, ¿qué? Y caminar suave, ¿no? Como entre nubes. No es volver a decir a alguien que camina en el aire y no tiene más tentaciones ni debilidades, porque a veces hay gente que me dice yo no, ay, no me... ¿Sabes qué? Esa historia, a ese cuento le falta un pedazo. La santidad es instantánea, escucha esto, la santidad es instantánea y eterna. La santificación no, es un proceso. O sea, Dios nos aparta para ser santos. Y eso, desde que tú aceptas la obra, eres santo. Recuerdo cuando el Señor le iba a hablar a los romanos, a decirles que allá, a los corintios, perdón, que había un rollo ya, que había uno que estaba teniendo relaciones con la mujer del papá y todo eso. Él iba a reprenderlo. Y lo primero que dice, Pablo, el primer saludo, a los santos que están en Corinto. ¿Cómo así? ¿Si va? Sí, porque su naturaleza es ser un santo. Él no estaba apuntando al pecado, sino a la condición. Entonces la santidad es instantánea y eterna. Tú y yo somos santos porque Él nos imputó santidad, punto. Pero la santificación no es instantánea, es progresiva. ¿Cómo se da? En la medida en que yo ceda más de mi vida a Él. Si yo le entrego todo a Él, la santidad va creciendo. El problema es que hay que renunciar. Y a uno a veces no le gusta renunciar. Pero uno entrega, lo que tú vas entregando, y por último, para ir terminando, la adopción. Esto es tremendo. Este versículo me impactó mucho. ¿Qué dice? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos los hombres no son hijos de Dios. Sí, no sé, todos los hombres no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Especiales y hechas a su imagen. Mira cómo lo dice la Biblia de las Américas, me gusta mucho. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Es un derecho que se adquiere cuando tú crees en Él. Ahora, Dios no se ocupa de los que no son hijos, claro que se ocupa. Y me gusta mucho ese pasaje cuando la mujer fue a pedirle algo a Jesús. No, pero es que fue a pedirle algo y entonces Jesús dijo, no, esto es solamente para los hijos de Israel. Y esta mujer le dijo, no, pero aún los amos dejan que los perritos coman de las migajas de la mesa. Bueno, Dios tiene misericordia para todo el mundo. Pero es una cosa es pedir de la perspectiva de la misericordia de Dios a la perspectiva de hijo. No es lo mismo que un hijo te diga, papá, dame, a que te lo diga el hijo de un extraño. Y eso es lo que yo me refiero. En la posición de hijos tenemos mucha más misericordia de Dios que nuestro Padre. Pero no es que somos hijos, no, hijos, para que seas hijo tienes que recibirle a Él y creer en Él. Somos adoptados. Adopción es cuando alguien toma como hijo suyo al hijo de otro. Pues la adopción es tan especial. ¿Ve? Porque es una escogencia. Es valiosísima porque en lo otro tú no escoges. Pero en la adopción te escogen. Tremendo. Pero bueno, otro tema. Somos hechos hijos de Dios y entramos a pertenecer ahora sí a la familia de Dios. Y terminamos con unos versículos, cerrando solamente versículos. Miren lo que dice este texto. Ustedes son de su... Eso se lo dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Ahora,
¿Qué dice Efesios 2? Efesios, quiero aclarar que los Efesios era una carta dirigida a la iglesia en Éfeso, eran creyentes. Miren lo que les está diciendo Pablo, y tengo dos versiones, la de Reina Valera. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A los creyentes les está diciendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, a los que no creen. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero miremos la TLA. Esta es muy clara. Dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Y seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Versículo 3. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces no se peca solo con el cuerpo. Aquí este es más bravo todavía, es la pista para todo. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero es importantísimo. Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Esta versión es tremenda. Nosotros, según la Biblia, éramos hijos de otro padre. ¿Quién era ese padre? El diablo, mis amados. Punto. Dios nos sacó de allí y nos adoptó como hijos suyos, como lo vimos ya en Juan. Entonces, este texto de Romanos 8:15 remata, ya es el último pasaje que voy a mirar. Reina Valera, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mira la versión TLA. Porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Ahora podemos decir, Abba Padre, papito. Eres un Padre bueno, amoroso. Es una expresión que engrandece y sublima a nuestro Padre. Claro, Él sigue siendo Dios Padre, el Dios de los cielos, esa parte, pero podemos tratarlo así. Dios quiere que le conozcamos no solo como Dios, que lo es, sino como un Padre excelente que nos ama de tal manera que nos entregó a su Hijo, el amor de su Hijo. Hay que ser muy tremendo papá para hacer eso. Esa adopción nos permite tener y disfrutar todos los derechos que tiene el Señor Jesús. Claro, cuando recibimos a Cristo y nos volvemos hijos de Dios, todos los derechos de Jesús son nuestros. Porque somos coherederos con Él, somos hermanos de Él. Entonces cualquier cosa. Entonces todas las herencias que tiene el Señor Jesucristo son tuyas y mías. Somos coherederos juntamente con Cristo, de modo que todas las promesas que Dios tiene para su Hijo son para nosotros, sus hijos, para la iglesia del Señor. Es tremendo, es tremenda. La obra de Jesús es una cosa admirable y pues ya tratándola como detenidamente y detallando es muy interesante. Vamos a hablar ya, darle gracias a Dios y salimos hoy de nuestra reunión. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a hacer esta maravillosa obra en favor nuestro. No tenemos palabras, no alcanzan las palabras para agradecerte tu amor infinito, tu misericordia para con nosotros. Y al haber podido tener la oportunidad de recibirte, de hacernos uno contigo y aceptarte, recibirte en el corazón, es una preciosa oportunidad. Señora, y esto es para todos, Señor. Tú dices que moriste, amaste de tal manera al mundo y tenías para que
todo el que creyera en ti fuera salvo, Señor Jesús. Así que ahora yo te oro por aquellas personas que no te conocen, oro por las personas que aún no o no han entendido la importancia de estar conectado contigo para poder estar conectado con el Padre. Gente que anda en el mundo sin propósito, sin sentido de la vida, llenos de vacíos y de cosas como estábamos nosotros también, andando en cosas que no enriquecen, con vidas dañadas, frustraciones y tantas cosas que ocurren cuando no estamos dentro de tu propósito y como hijos dentro de la casa del Padre. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos, bendice nuestras vidas en esta semana y gracias por ser tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.